Upé, Capé, Oshpe. Llegamos a Chichén Itzá. Hola a todos. Hola. Estamos dirigiéndonos hoy a un tour muy especial aquí en México, en la península del Yucatán. Vamos a visitar varios lugares increíbles que os vamos a mostrar a todos ustedes. Incluyendo el Chichén Itzá. Vamos también a visitar un cenote donde nos vamos a dar un baño. También vamos a ver una comunidad maya en la que un chamán va a hacer un espectáculo para nosotros. Visitaremos la ciudad de Valladolid, donde vamos a ver los puntos más importantes, y también vamos a comer pues la típica comida yucateca. Así que hoy es un día muy importante para nosotros aquí en México, así que acompañadnos a este día de aventuras y cultura de tradiciones mexicanas. Primera parada del tour, vamos a bañarnos en un cenote. Así es. Cenote es una poza de agua natural aquí que hay mucho en la península del Yucatán. Aquí en esta zona ya de llegada tenemos los cuartos de baño para caballero y para señora. Allí están las salas para cambiarse la ropa. Y allí al fondo vemos una pared con duchas porque es obligatorio ducharse antes de entrar al cenote para mantener el agua limpia, para mantener el agua pura. Así que vamos a prepararnos, ponernos el bañador y el bikini. Y ya nos vemos en el cenote. Y ya estamos de camino, nos hemos cambiado. Vamos a darnos una duchita para no contaminarlo. Sí. Y bueno, esto es nuestro día de tradiciones mayas aquí en la península del Yucatán. Fijaos el sistema de apertura que tiene la ducha. Vamos. ¿Está caliente o fría? Fría, venga. El cenote también va a estar frío. Algo importante es que tenemos obligatoriamente que usar chalecos salvavidas para poder bañarse en el cenote. Buenos días. Completos el cabello, por favor. Ah, ¿en serio? Sí. Vale. Me dio muchísima pena, pero como estaba un poco resfriada, preferí no bañarme para no estar con el pelo mojado el resto del tour. Bueno, la sorpresa es que también hay que mojarse la cabeza. Pues entonces voy a ser yo el que va a bañarse en el cenote. Ingrid va a grabarme. Es importante saber, el cenote tiene una profundidad muy grande y exigen que todo el mundo use chalecos salvavidas. Sí. Así que vámonos para allá. Ahora vamos a bajar hacia el cenote. Lo que sucede es que si quieres acceder al cenote, sí o sí vas a tener que comprar el chaleco. Sí. Porque esta zona tiene que ser obligatorio el uso de chaleco. Sí. Fijaos la llegada como es. Está Wow. muy oscura. ¡Wow! Oscurísimo. Ahora que no está soleado el día, pues todavía más oscuro, me imagino. ¡Wow! Y te puedes lanzar con tirolina. ¡Wow! Vemos la tirolina, pues esa chica va ahora, o ese chico, al bajar. ¡Wow! Oh, aquí mismo también hay una especie de plataforma en la que puedes saltar. Bueno, me voy entonces a la tirolina. Sí, es mejor, creo. Es lo más divertido. A ver cómo va a estar de fría el agua. Sí, también. Pero antes de saltar, quiero pediros, por favor, suscribirse al canal, que eso nos da mucha fuerza, nos apoya muchísimo. También aquí veo unos murciélagos volando. ¡Wow! ¡Qué locura! En el vídeo no sé si aparecen bien o no, pero sí que los hay. Sí que los hay.
Esta cenote tiene 42 metros de profundidad. No se mira bien. Así que, como podéis ver aquí, no se ve nada, pero en realidad es muy profunda. Y Fran está el próximo, ya se va a saltar. Fíjense. No se tiró hasta el último segundo. ¿Estaba fría? No, el agua está calentita. ¿Sí? Está, no calentita, pero está muy buena. Wow. Y pensé que no se iba a acabar, por eso ya me lancé antes. No, pero tenías que lanzarte antes, ¿eh? No, supuestamente para. Ah, ok. Hay un tope. ¿Te vas a Ahora- lanzarte otra vez Ahora me o voy no? a tirar desde el otro lado. Ah, vale. Esto es una experiencia única, no os la podéis perder cuando vengáis aquí a esta zona de Cancún. Tenéis que venir porque es fantástico. Y es un cenote que está cerrado con el techo. Hay algunos que son abiertos, pero en este caso este es cerrado. Es una experiencia única. Fíjense los paredes, la formación de la roca que hay aquí. Wow. No sé si se puede tocar o no. El agua está azul. Creo que a Fran le gusta el agua. Fíjense. Hola. Hola. Hola, amigo. ¿Qué haces por aquí? Están limpiando también las salvavidas. Adiós, hasta luego. Chao, gracias. Ahora nueva parada en el tour para visitar una comunidad maya. Y aquí podéis ver una típica construcción de casa maya. Sí, con este techo. Y ahora vamos a participar de un ritual con un chamán. Sí, Entonces van a explicar pues cómo es una limpieza para quitar las malas energías y también pues nos van a explicar algunos datos sobre las tradiciones de los mayas. Leti insama chandela la kalesh, kaotes, letehela. Letehela insama hela, né? Preta se beginning with fish bishkena kolta holes, tambuta la kalesh. Cupé, café, oshpe. Ya stani da kafasida kabesh beya. Atlai piho, fica, abo, tempi. Café, oshpe. Fijaos aquí las pinturas que hay en las paredes aquí de esta comunidad maya. sí, es verdad, es muy bonito. Pero esto tiene un punto también bastante comercial. Sí, es verdad. Nos trajeron aquí, creo que solo para vender los souvenirs. Así que bueno, ellos explican un poco sobre algunas tradiciones y Sí. cómo algunos de estos souvenirs pueden ayudar con energía y tal. Pero bueno, es como un poco forzando así para que le compres ese tipo de productos. Te dicen qué productos comprar. Sí. Y bueno, en realidad es una ayuda también para estas comunidades, entonces esa es la parte muy buena. Sí, pero también en el camino nos pasamos por una cárcel y el guía nos explicó que estos presos preparan los souvenirs. Ajá.
y que son vendidos después en tiendas. Y nos explicó también que cuando venís aquí a México y compráis productos en la calle, pues no tenéis un recibo. Entonces, a vuestra salida del país, cuando las aduanas revisan lo que estáis llevando, si algo les parece interesante o que tienen que pediros la procedencia de eso, si no tenéis el ticket de compra de una tienda oficial, pues os lo pueden quitar. Entonces, en estas tiendas que hay en la calle por las que pasamos, por ejemplo, que también se veían productos bastante baratos, que bueno, existe ese riesgo. Entonces, pues queda ese aviso ahí para cualquiera que venga aquí, que sepa que si va a llevar un producto que sea un poco especial y con un valor quizá más alto, que a lo mejor no es buena idea arriesgar de comprarlo en la calle sin saber la procedencia. En todos modos, entramos a la tienda y vamos a ver lo que hay por aquí. Miren. Wow, pero es bastante caro. $188. Dólares americanos. Sí. También aquí hay unas bebidas. ¡Wow! Fíjense. Con un escorpión. Miren, me gustan estos chupitos. Son bastante bonitos. Pero también el valor es 20 algo dólares. Sí, casi $30. Casi $30. La comida en el tour fue tipo buffet y nos encantó. Comimos tacos diferentes, una sopa riquísima y frutas de postre. Pues ya hemos comido aquí la comida típica de México, unos taquitos. Estamos aquí con nuestra amiga Lucero también. Hola, hola. ¿Qué? ¿Le ha gustado cómo han servido aquí la comida? Claro, la comida típica de nosotros, lo más relevante es el taco. Y aquí en Yucatán, un guiso que se llama cochinita pibil, eso es lo más clásico. Ajá. Está riquísimo. Barbacoa, vimos carnitas también. Y bueno, México tiene diversidad de comida, entonces qué bueno que les haya gustado también. Nos encantó. Sí, la verdad es que no me esperaba este tipo de comida aquí. Esperaba un platito sencillo, no esperaba así un buffet grande con tacos, con variedad. Estaba buena. Pues hasta aquí fue esta comida y ahora vamos a continuar nuestro tour. Nos vamos ya directos a Chichén Itzá. ¿Verdad? Estamos esperando ansiosos por ver una de las 7 maravillas del mundo moderno. Llegamos a Chichén Itzá. Fijaos esto. ¡Qué Es locura! un sueño estar aquí. Fijaos dónde estamos, delante de la pirámide mayor del complejo. Y estamos tan contentos de estar aquí, es algo único. Y dicen que este pirámide es un calendario astronómico. Pues sí, existe mucha matemática, mucha ciencia aquí en esta construcción. Y como algunos datos curiosos, nos han dicho que, por ejemplo, cada uno de los laterales de la pirámide tiene 91 peldaños, que multiplicado por los 4 laterales de la pirámide hace 364. Y sumando el top de la pirámide, tenemos los 365 días del año. Entonces, cada uno de estos escalones representa un día en el año. Con eso, dicen que los mayas, por ejemplo, organizaban sus cosechas. En los primeros 91 días
plantaban y así sucesivamente cada estación del año, cada parte de la cosecha anual. Aquí detrás nuestra, en este lateral, que se ve una cabeza aquí de la serpiente, en el equinoccio de verano, equinoccio de invierno también, con la sombra que hacen estas aristas aquí de la pirámide, el sol viene desde aquí y crea en este lateral, en esta pendiente aquí, una luz iluminada que parece el cuerpo de la serpiente que baja a unirse hasta la cabeza. Exactamente. Dicen también que dentro de este pirámide gigante hay 2 pirámides más. Así que construyeron primero uno pequeño y después otro y después otro. Aquí también en este lado hay una puerta y dicen que hasta 2007 estaba abierto para el público para entrar en el pirámide. Pero ahora no es permitido porque quieren conservar lo que es, y dicen también que la gente empezó a poner grafitis dentro de ello. En esta época podrías escalar todas estas escaleras, entrar en esta puerta y después bajar y salir desde esta puerta. Pero había también una mujer que intentó escalar y se cayó y infelizmente se murió. Así que era una otra razón para no permitir más. Se dice que los mayas tenían unos conocimientos tan avanzados también de acústica que hicieron esta pirámide de forma que si aplaudes enfrente de la pirámide, el eco que emite recuerda o es prácticamente igual que el sonido que hace el pájaro Quetzal, que era para los mayas el dios del aire. Entonces voy a hacer un intento a ver si sale, si realmente escuchamos o no. Sí, un Miren, poquito, ¿no? Así que fijaos que realmente es así y el sonido es increíble que emite. ¿Cómo podrían tener este conocimiento? Aquí el más famoso es la pirámide, pero hay también otros templos. Podéis ver aquí hacia atrás es el templo de los guerreros y otras construcciones aquí también hacia este lado. Y ahora vamos a visitar un lugar muy especial también aquí en Chichén Itzá, que tiene una historia que es increíble. Realmente es algo extraño que en cualquiera de las otras 7 maravillas del mundo moderno puedes visitar, grabar, hacer fotos. En este sitio, por ejemplo, tuvimos que pagar una tasa para entrar con nuestra cámara de vídeo pequeña. Entonces es algo que no vimos en ninguna de las otras maravillas del mundo. Estamos ahora en un lugar donde se jugaba a la pelota, un juego que tenían los mayas que consistía en que tenían que introducir la pelota en estos círculos que están en estas 2 paredes, y el juego lo jugaban golpeando la pelota con la cadera o los codos. Dicen que había 7 personas por equipo y el juego duraba por mucho tiempo porque estaba tan difícil. Y el juego se terminaba cuando uno lo conseguía, uno de los equipos. Y desde allí estarían viéndolo siempre los líderes mayas, ese juego. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues el debate es que en una de estas representaciones que hay aquí, en una de estas paredes, parece indicar que el capitán del equipo que ganaba era sacrificado en honor a los dioses. Pero otros dicen que realmente el capitán que era decapitado era del equipo que perdía. Aquí es el capitán y tiene la cabeza del otro capitán en la mano. Y aquí vemos el otro capitán, el que ha perdido la cabeza, que está como arrodillado en símbolo de honor.
Exacto. por su propio sacrificio. Entonces quedará esa duda que no sabremos nunca si el que ganaba o el que perdía era el que era sacrificado. Es increíble poder estar aquí, en este lugar que tantas veces hemos visto en televisión, y ahora estamos muy contentos de visitarlo. Sí, hay cosas aquí tan interesantes como la acústica. Es por eso que la gente aplaudan, porque aquí hay un eco increíble. Puedes oír el sonido hasta 100 metros. Hay cabezas de serpientes en todos lados. Sí, en cada esquina de las edificaciones Sí. podemos ver la cabeza de la serpiente. Es un lugar obviamente que visitan muchas personas, Sí. entonces hay que tener un poco de paciencia para hacerte tus fotos, pero merece mucho la pena venir hasta aquí. Es una visita súper recomendada cuando vengáis de vacaciones aquí a Cancún, a la zona de Yucatán. Es un lugar precioso. Llegamos a Valladolid, aquí en la península del Yucatán. Así es. Esto era una pequeña ciudad de Maya, pero estaba conquistado por los españoles, y los españoles aquí construyeron la ciudad colonial. Y un detalle curioso es que los españoles, cuando conquistaron esta ciudad maya, utilizaron las piedras de las antiguas construcciones mayas para construir las casas coloniales, e incluso la iglesia también que vemos enfrente, que es la iglesia de San Gervasio. Fíjense qué grande es esta iglesia. Espero que podamos entrar y filmar. Vamos a ver. En esta calle hay muchísimas casas coloniales y supuestamente estos eran las rocas que usaron desde los templos mayas. Fíjense las ventanas que tienen estas casas. Es un estilo muy diferente. ¡Hola! Y fíjense cómo hicieron estas paredes amarillas. Tienen como unas pequeñas rocas circular. ¡Wow! La verdad es que tiene un diseño muy extraño. Y hoy todas estas antiguas casas coloniales, que en una época fueron residencias, están llenas de restaurantes, tiendas, bancos. Se ha transformado todo en la parte aquí comercial de esta pequeña ciudad hoy. Y estamos llegando ahora mismo aquí a la plaza principal también, donde hay un bonito jardín. Hay muchísimos vendedores aquí alrededor de la plaza principal. Venden todo tipo de artesanías y también mucha venta de algunas comidas. Nos han dicho que aquí hay tamales. Entonces vamos a ver si es la verdad. Nos recomendó nuestra amiga Lucero venir a comer un elote. Así que vamos a parar aquí también a comprar un elote y vamos a ver cuáles cosas podemos añadirle al elote. Así que esperen que lo van a preparar para nosotros. Hola, hola, buenas. Yo quiero también así en vaso. Uno. Y ¿qué es lo que tiene para ponerle? Oh. Fíjense. Tiene aquí preparado. Queso y chile, al gusto. ¿Qué nos recomienda Lucero? ¿Come chile? Bueno, yo voy por vasito que bueno, se llama esquite, ¿cierto? Esquite. Esquite. Ajá. En el norte de México se llama elote en vaso. Ok. ¿Y cuáles son lo que nos recomienda así para ponerle? Sí, estoy preguntando, ¿come chile? ¿Come chile? Poquito. Poquitos. Un poco de todo. Vale, pero Vale. póngale poquito para
Probar. no sufrir. Sí, sí. Wow, muy bien. 35. 35. Gracias. Vamos a ver. Gracias. A ver, yo quiero ver cómo es la reacción de Ingrid cuando pruebe. También. Así. Opa. Lo echamos el limón. Ya está. Ahora mezclar. Sí. Es muy bueno que ya lo preparan así, sin la espiga, Sí. que así se puede comer mucho más fácil. Sí, sí. Vamos. Vamos, Ingrid. A ver. Tiene un poquito más de mayonesa, pero está bueno. No pica tanto, pero No, está bien. la aguanto. Sí, está bien. A nosotros quizá nos haya echado menos picante. Puede ser porque preguntamos por esto, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver si conseguimos nuestro objetivo de encontrar un tamal. Y podemos escuchar aquí en la plaza, en los árboles también, los tanates, que ahora ya sabemos cuál es el nombre de este pájaro. Y hacen un ruido increíble. Cantan muchísimo. Y por fin hemos encontrado los tamales que llevamos tanto tiempo buscando para probar. ¿De qué es el tamal? Es de pollito, huevito y tomate. Es masa colada. Perfecto. Sí. Ingrid está acabando de comer el maíz hasta que nos preparan aquí el tamal. Pues aquí nos llevamos ya nuestro tamal. Hay Nos han- mucha cosa en la bolsa. Nos han colocado también una salsita Sí. para ponerle y estoy deseando probarlo. Es un mercado muy bonito aquí, donde hemos comprado el tamal. Fijaos cómo es, con todos los arcos. Muy bonito. Aquí tenemos nuestro tamal. Ingrid va a intentar abrirlo. No sé ni cómo hacerlo. Parece una caja fuerte. Nos ha dicho nuestra amiga Lucero que en otras partes del país se prepara también el tamal con hoja de maíz, pero Sí. este está preparado con hoja de plátano. Y hemos comprado el que había, que era de pollo con salsa de tomate. Entonces vamos a intentar probarlo ahora. Si no, igual ponemos el autobús perdido. No es fácil. Nunca he comido un tamal, entonces no sé ni cómo funciona. Bueno, ábrelo. Y vamos a ver, wow. ¡Ole! Voy a comerla con cuchara. Sí, Ah, va a estar blandito. Y le podemos poner un poquito de salsa de tomate que han colocado aquí en esta bolsita. Así. Aquí. Sí, sí, sí. Luego. Wow. Ok, poquita, no, pero. Ahí. Ahí. no se pica, ¿no? No sabemos. No se pica. ¿Está buena? Está buena. ¿No pica? No, no se pica. ¿Te gusta? Sí, está rico. ¿Aprobado? Sí. Bueno, entonces deja que yo lo pruebe también. Hay que agarrar con un pedazo de pollo también. Pero bueno, vamos a probar lo que es la masa. Me encanta. ¿Por qué es tan difícil encontrar tamales? No sé. Necesito comer de esto más. Me parece que la carne es solo en la parte de arriba. Que Ah, sí, sí, sí. casi todo es la masa. Pero bueno, Y este es el tamal que probamos hoy. Y por favor, podéis ponernos en los comentarios, vosotros mexicanos, ¿qué tamal os gusta más?
si el del norte, el del sur, qué sabor os gusta más, en fin, os vamos a leer en los comentarios. Comiendo este tamal que estábamos buscándolo tanto, nos vamos a volver ahora para Cancún y desde aquí despedimos el vídeo de hoy y os agradecemos por haberlo visto hasta el final. Y como siempre pediros para suscribirse al canal si os gusta nuestro contenido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!